Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a sumergirnos en una de las batallas más decisivas de la historia, Gaugamela. Estamos hablando del 1 de octubre del 331 a.C. Alejandro Magno, con apenas 47,000 macedonios, se enfrenta a un ejército persa que, según las fuentes, lo superaba en número, al menos 2-1, y en un terreno que los propios persas habían preparado meticulosamente para aniquilarlo. Exacto, y aunque la victoria de Alejandro es un hecho histórico, el porqué de esa victoria es lo que nos convoca hoy. La pregunta central es esta: ¿ganó Alejandro porque era un genio táctico sin parangón, capaz de diseñar una victoria contra todo pronóstico? ¿O su triunfo se debió, en realidad, a que se enfrentaba a un rival, Darío III, que estaba plagado de errores y al mando de un imperio que era, un gigante con pies de barro? Mi postura, la verdad, es bastante clara. Gaugamela es la obra maestra de Alejandro. Yo sostengo que fue su brillantez estratégica, su audacia personal, lo que forjó esa victoria prácticamente de la nada. Y yo, en cambio, voy a argumentar que, si bien la habilidad de Alejandro es innegable, el factor determinante fue el colapso persa. O sea, un liderazgo incompetente y una estructura militar muy frágil que estaban, destinados a romperse. Alejandro no creó la victoria, simplemente supo explotar las grietas que ya existían. Para mí, la prueba del genio de Alejandro empieza la noche anterior a la batalla. Su general más veterano, Parmenión, le sugiere hacer un ataque nocturno, que es una táctica lógica para una fuerza en inferioridad numérica. Pero Alejandro se niega con una frase que pasó a la historia: no robo victorias. Y después de eso duerme tan profundamente que tienen que despertarlo. Eso no es arrogancia, es una confianza absoluta en que su plan era superior. Y vaya que lo era. Su plan de batalla rompió todos los esquemas de la época. ¿A qué te refieres exactamente con eso de que rompió los esquemas? Me refiero al famoso avance lateral. En lugar de cargar de frente, como todo el mundo esperaba, empezó a mover su ejército en diagonal, casi en paralelo a la línea persa. Imagina el desconcierto de Darío. Había pasado semanas nivelando el terreno para sus carros de guerra y de repente Alejandro se estaba saliendo de esa zona de muerte preparada. Lo obligó a reaccionar, a mover sus propias tropas para no ser flanqueado, y con eso sembró el primer germen del caos. Y ni hablar de cómo neutralizó los 200 carros con guadañas. No fue una defensa improvisada, fue una táctica ensayada. Ordenó a su infantería que en el último segundo abriera pasillos en sus filas. Los carros pasaron de largo sin causar casi ningún daño. Eso es preparación, es anticipación, es genio. ¿Yo? Yo lo veo de una forma muy distinta. No niego la astucia de esas tácticas, para nada. Pero creo que la narrativa del genio ignora convenientemente la ineptitud del rival. La victoria de Alejandro fue menos una sinfonía compuesta por él y más una brillante improvisación sobre los errores garrafales de Darío. El factor clave para mí tiene un nombre: Darío III. No podemos olvidar que esta no era la primera vez que huía del campo de batalla. Ya lo había hecho Nisos, abandonando a su madre, a su esposa, a sus hijos. Alejandro no solo conocía esta debilidad psicológica, sino que construyó toda su estrategia en torno a ella. Darío fue predecible hasta el extremo. Se obsesionó con el terreno plano, lanzó sus carros de forma prematura y descoordinada, y luego estiró tanto su caballería en las alas que él mismo creó la brecha que lo sentenció. Sí, pero esa brecha no fue un regalo, no apareció de la nada. No, claro que no. Pero la estrategia de Alejandro dependía enteramente de que Darío cometiera ese error específico. Y más allá de Darío como individuo, está la naturaleza de su ejército. Era una coalición masiva de medos, bactrianos, indios, escitas, leales a una sola figura, el emperador. En el momento en que esa figura desaparece, el ejército deja de tener un propósito. No es una fuerza cohesionada, es un castillo de naipes.
En cuanto Darío huyó, se produjo un colapso moral, instantáneo. La victoria de Alejandro no se selló con su carga, sino con la fragilidad estructural de su enemigo. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Dices que Alejandro explotó una brecha, pero yo digo que la fabricó. Esa brecha en la línea persa fue la consecuencia directa de la presión calculada de Alejandro. Su movimiento lateral, que mencioné antes, junto a la defensa tenaz y casi suicida de Parmenión en el flanco izquierdo, obligó a las alas persas a separarse cada vez más del centro. Alejandro no estaba esperando un error, estaba estirando el elástico hasta que se rompiera. Y lo más importante es que tuvo la paciencia para esperar el momento exacto. Vio la brecha abrirse y solo entonces, no un segundo antes, lanzó a su caballería de compañeros. Eso no es oportunismo, es la culminación de un plan maestro. Pero reconozcamos que ese plan era una apuesta de un riesgo demencial. Dependía al 100% de que Darío reaccionara exactamente como él predijo. Si el mando persa hubiera sido un poco más competente, si hubieran tenido, no sé, a un general como Besos, con la autoridad para usar las reservas y cerrar esa brecha, la carga de Alejandro se habría convertido en una trampa mortal. Sus 1.800 jinetes de élite habrían quedado rodeados y aniquilados. La genialidad, como tú la llamas, no era táctica, era psicológica. Era una apuesta a que Darío, bajo presión, entraría en pánico y tomaría la peor decisión posible. Fue una explotación brillante de una debilidad conocida, sí, pero no una creación táctica infalible. Estaba jugando al póker sabiendo que su rival se asustaba con facilidad. Pero es que la guerra en ese nivel es psicología. Todo gran general apuesta. La diferencia es que los genios, como Alejandro, saben qué cartas tiene el rival y fuerzan la jugada para que esa debilidad quede expuesta. Minimizas la acción decisiva, la carga. Pensemos en lo que vio Darío. No fue solo una carga de caballería, fueron 1.800 de los mejores jinetes del mundo en una formación de cuña perfecta, liderados personalmente por un rey que parecía invencible, galopando directamente hacia él. Atravesaron a su guardia personal, los inmortales, como si fueran de papel. Las fuentes dicen que las lanzas volaban y que Alejandro estaba a metros de Darío. La presión física y psicológica de ese momento tuvo que ser insoportable. Y esa presión la creó Alejandro, nadie más. Exacto, la creó para Darío. Pero yo te lo planteo al revés. La huida de Darío no fue solo la consecuencia de la carga, fue la causa principal del colapso total. La carga fue tan devastadoramente efectiva porque su objetivo era un comandante con un historial probado de cobardía. En el momento en que las tropas persas vieron el carro de su emperador dando media vuelta y huyendo a toda velocidad, la batalla se acabó para ellos. Se desató el pánico en cadena. La carga fue el fósforo, sí, pero el combustible era la falta de resolución del liderazgo persa que ya estaba ahí, esperando a arder. ¿Pero de verdad crees que cualquier otro comandante se habría quedado? La ferocidad de ese ataque era algo nunca visto. No lo sé con certeza, pero un comandante más resuelto podría haber aguantado, reorganizado a su guardia y la carga de Alejandro se habría estancado. Pensemos en esto. El éxito de la carga de caballería más famosa de la historia dependió tanto de la cobardía del objetivo como de la audacia del atacante. Y eso para mí matiza mucho la idea de un genio infalible. De hecho, mientras Alejandro perseguía a Darío, su flanco izquierdo, el de Parmenión, estaba a punto de ser aniquilado. Tuvo que abandonar la persecución para ir a rescatarlo, o sea, su plan casi le cuesta la batalla. Ese es un punto fascinante, pero yo lo leo de otra manera. El hecho de que el flanco de Parmenión estuviera al borde del colapso no demuestra la imprudencia de Alejandro, sino la increíble calidad de su ejército. Le confió a Parmenión la tarea más difícil, aguantar contra una superioridad numérica brutal, mientras él ejecutaba el golpe decisivo. Y Parmenión, a pesar de estar contra las cuerdas, aguantó. Eso nos lleva a la calidad de los ejércitos. No podemos subestimar este factor. El ejército macedonio no era solo Alejandro. Eran veteranos endurecidos, una máquina de guerra perfectamente engrasada que llevaba años luchando junta. La falange, con sus arisas de 6 metros, era un muro de lanzas prácticamente impenetrable para la caballería persa. La disciplina con la que manejaron no solo los carros, sino también a los 15 elefantes de guerra que Darío trajo, animales que nunca habían visto, es asombrosa.
Era una fuerza profesional luchando contra lo que en esencia era una leva feudal multinacional. Totalmente de acuerdo con la calidad macedonia. Nadie lo discute. De hecho, creo que eso refuerza mi punto. La debilidad estructural persa fue más decisiva precisamente porque contrastaba con esa fortaleza macedonia. El ejército persa, como dije antes, era un gigante con pies de barro. Su tamaño y su diversidad étnica, que en el papel parecían una ventaja abrumadora, se convirtieron en su mayor debilidad en el momento en que su único punto de unión, Darío, desapareció. Su colapso no fue una simple derrota militar, fue una desintegración sistémica. Un ejército cohesionado como el macedonio no se desmorona de esa manera solo porque su comandante se retira. Si Alejandro hubiera caído en esa carga, te aseguro que Parmenión y los demás generales habrían seguido luchando hasta el final. El ejército persa, en cambio, se evaporó. Bueno, ves una desintegración sistémica y yo veo un sistema que fue quebrado por una fuerza externa superior. Esas fallas que mencionas existían, sí, pero fue el genio proactivo de Alejandro el que las explotó hasta convertirlas en una derrota catastrófica. Superó una desventaja numérica aplastante en un terreno hostil gracias a una planificación superior, una innovación táctica sin precedentes y una audacia personal que inspiraba a sus hombres a seguirlo hasta el infierno. Gaugamela nos demuestra que la mente de un gran comandante es el arma definitiva, el factor que inclina la balanza por encima de los números del terreno, la estructura del enemigo. Mi posición final es que esa narrativa, aunque es muy poderosa, está incompleta. El genio de Alejandro, que es innegable, brilló con tanta intensidad en Gaugamela porque el fracaso de Darío le proporcionó el escenario perfecto para hacerlo. La victoria no fue solo una creación suya, fue una danza a dos. La habilidad de Alejandro para explotar cada debilidad y la existencia de un líder propenso al pánico, al mando de un ejército estructuralmente incapaz de soportar un golpe en su centro de gravedad. Al final, la pregunta que queda en el aire es, ¿fue Alejandro un genio que podía vencer a cualquier ejército o un oportunista brillante que supo exactamente cómo derribar a un gigante frágil? Creo que ambos coincidimos en que la batalla es un estudio fascinante sobre la compleja interacción entre la estrategia, la psicología del liderazgo y la naturaleza misma de los ejércitos. No hay una respuesta simple. Exacto. Un mismo evento histórico puede leerse de formas radicalmente distintas, y Gaugamela nos recuerda que las grandes victorias y las grandes derrotas rara vez se deben a una única causa. El material da para seguir explorando estas perspectivas por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. Saludos cordiales. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.